Gracias a ustedes. Gracias. Ya también tenemos aquí a Cristian Nader. Muchísimas gracias, Cristian, por el pequeño retraso, que son 5 minutitos. Ya está aquí, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer. No, gracias a ti. Déjame preguntarte, pues prácticamente las mismas preguntas. Estoy seguro que no estabas atendiendo a las respuestas de Maxine Rosas, pero déjame preguntarte e iniciar esta conversación. Sí las atendí. Espero no sea aburrido que te pregunte lo mismo, pero tal vez ustedes dos tengan dos perspectivas diferentes, y creo que la audiencia necesita estar enterada de personas que están metidas en este tema. Tú eres historiador. ¿Cuál ha sido el papel de México en este conflicto? Bueno, el papel del gobierno, concretamente el de la administración federal, ha sido tradicional de acuerdo a la postura de México histórica. Bueno, tal vez que se rompió en algunos periodos, concretamente con el panismo. Se alejó bastante de la figura que ha tenido México como una apuesta conciliadora desde prácticamente los momentos post-revolucionarios, post-contrarrevolucionarios. México siempre jugó este papel de la doctrina Estrada, que se refiere justamente a buscar las soluciones diplomáticas y la no intervención en asuntos de otras naciones y, por supuesto, en las controversias y disputas entre otras naciones. Entonces, México, ahora parte del Consejo de Seguridad, pues juega esto precisamente, ¿no? Trata de conciliar las partes, lo condena porque obviamente cualquier intervención armada en una nación es condenable, pero también sabe, creo yo, que no, obviamente no va a recurrir al discurso, digamos, de la memoria para mencionar las atrocidades que también se han cometido, porque a fin de cuentas la guerra no comienza hace 2 semanas, tiene un proceso ya muy largo, concretamente 8 años. Entonces creo que México es consciente de esto y creo que se ha demostrado en las últimas horas, porque ya declaró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no va a poner ninguna sanción a la Federación Rusa, ¿no? Y bueno, creo que también sería un momento... Ajá, dime, ¿ibas a decir algo? Mencionas las administraciones panistas. En el 2003, Vicente Fox, presidente, Jorge G. Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores, y Adolfo Aguilar Sincer, representante ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Vicente Fox no tanto, pero Jorge G. Castañeda tenía en ese voto para darle permiso a Estados Unidos de ir a la guerra e invadir Irak. No tenía una posición fija como la tiene hoy el gobierno, no sé si me equivoque, y había presión por parte de Claudio X González, padre, de que apoyara México esa guerra, que pues... No recuerdo, que si los principios no daban para comer. Enrique Krause decía, sí, votemos, pero con un voto condicionado, es decir, que México negociara algo a cambio de que México diera el visto bueno a esa invasión. Hoy Enrique Krause dice que bueno que México votó o condenó la invasión. ¿Hay diferencias o no hay diferencias del posicionamiento de México en el 2003 hoy día en este conflicto? Bueno, concretamente hay que recordar, en 2003 se refieren a la invasión totalmente injustificada, basada en una sarta de mentiras, como acostumbra justamente Washington en todo el siglo XX, en contra del Estado iraquí, argumentando que tenían armas de destrucción masiva y que apoyaban a Al Qaeda. Por supuesto, ninguna de las dos cosas era cierta. Llegó a tener armas de destrucción masiva Irak, pero justamente porque en los 80s Washington se las entregó y jamás hubo un patrocinio de Al Qaeda, porque a fin de cuentas era enemigo el gobierno iraquí de Saddam Hussein el yihadismo suní en aquella época. Creo que el contexto es muy distinto, en primer lugar, porque justamente a pesar de que hubo muchísimos votos y una opinión totalmente negativa en 2003 en contra de la invasión estadounidense de suelo iraquí, a pesar de ello, pues, prácticamente se saltó a la ONU, lo mismo con Afganistán y otros procesos, por mencionar, en los que también intervino la OTAN. El caso más emblemático, Siria, por ejemplo, también Libia, Serbia, etcétera, ¿no? En este caso, por supuesto, quien hace la acción que se tiene que condenar o prácticamente guardar silencio es justamente la Federación Rusa, que es el máximo enemigo. Creo que hay más que presión hacia el gobierno mexicano,
México se alinea en esta postura de conciliación que tiene que condenar automáticamente cualquier acción militar. Pero justamente los discursos tanto de Juan Ramón de la Fuente como de Marcelo Ebrard no van más atrás porque justamente quieren mantenerse en el suceso, pero saben perfectamente lo que está ocurriendo previamente. Saben que el teatro de guerra, lo repito, no se inicia hace unos días, sino concretamente hace 8 años. Y de hecho ha habido declaraciones espontáneas previamente a esta coyuntura, a lo que ha ocurrido en suelo ucraniano y en Donbass y Donetsk, en Donetsk y Lugansk en los últimos 8 años por parte de la Cancillería mexicana. No han sido tan estrambóticas estas declaraciones, pero México creo que le apuesta nuevamente a la conciliación porque sabe perfectamente cómo está estructurado todo esto. Por ejemplo, por mencionar algo, todo este paquetes de sanciones, no nada más por parte de Estados Unidos, sino también por parte de sus subordinados en la OTAN y la Unión Europea, pues ya prácticamente ya estaban colocados, estaban esperando el momento justo, porque sabían perfectamente tanto Washington como Moscú lo que iba a ocurrir. O sea, la gente tal vez piense que esto fue una decisión espontánea por parte del Kremlin, pero no es así. Esto tenía planificándose meses, años incluso, y Washington sabía perfectamente que iba a ocurrir una intervención rusa. Por eso lo venían anunciando constantemente. El punto obviamente es que tampoco hay no pueden vislumbrar perfectamente lo que va a hacer el Kremlin, pero se sabía. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que el mismo gobierno de la Federación Rusa ya lo consideraba insoportables las agresiones a su frontera y la rusofobia que se estaba generando en múltiples frentes, tanto en el económico como en la guerra tradicional, tanto militar como paramilitar. La justificación del presidente Vladimir Putin es desnazificar a Ucrania. ¿Es la razón real o es un pretexto, como fue el pretexto que utilizó Estados Unidos en el caso de Afganistán, de ir por Osama Bin Laden, o el pretexto de ir por las armas que nunca existieron? ¿Es un pretexto también de Vladimir Putin? ¿Las razones son otras? Concretamente hay 3. Bueno, ahora vamos primero, digamos, a la razón de peso. Uno es el expansionismo por parte de la OTAN. Desde 1991, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha pasado 4 líneas rojas. La primera es que en el 91 tenía que haber desaparecido la OTAN. No ocurrió. ¿Por qué se crea la OTAN? La OTAN se crea en 1949, parte de la estructura del Plan Marshall de reconstrucción por parte de Estados Unidos de Europa y también subordinación de Europa. Es una alianza militar que poco a poco se va expandiendo en todo el bloque capitalista europeo y al otro lado del Atlántico, justamente para enfrentar la expansión del socialismo, del marxismo-leninismo, que en esa época es el movimiento más popular a nivel planetario. Concretamente en Europa hay lugares donde pues, prácticamente la gente se entrega a los expartisanos a partir de la posguerra. Entonces, para eso se crea la OTAN en el 49, es una estructura tanto militar, pero también de guerra económica y también paramilitar, que se va a poner en práctica en los siguientes 60 años en suelo europeo occidental, o incluso contra la propia ciudadanía. Pero concretamente el Pacto de Varsovia, que es una respuesta a la OTAN, se crea en el 53, del 53 al 55. El Pacto de Varsovia, a diferencia de la OTAN, sí desaparece en el 91. No así la OTAN. La OTAN tenía que desaparecer porque su justificación y su estructura había sido creada para contener al socialismo y enfrentarlo en dado caso que ocurriera una invasión del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética, ¿no? Es la línea roja que rompe. Segunda línea roja, cuando acaba la URSS, mucha gente piensa que son solamente acuerdos de palabra, pero también hay documentos firmados por el gobierno francés, por el gobierno de la RFA, por el gobierno de Estados Unidos, de que justamente la OTAN le prometían, primero a Gorbachev, luego a Yeltsin, que no se iba a expandir justamente al este. Concretamente, la primera línea roja es no puedes englobar a países del expacto de Varsovia, Polonia, Bulgaria, Rumania, etcétera, ¿no? Sí ocurrió, es la segunda línea roja que justamente cruza la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La tercera es que no puedes absorber a países de la Unión Soviética y lo vuelven a hacer, concretamente hasta el momento los 3 bálticos. Y en ese momento nos detenemos a partir de 1999 a 2005, cuando ya se empieza a estructurar la idea por parte de la OTAN de absorber a Ucrania y justamente comenzar la militarización a la usanza de lo que va a ocurrir en los países bálticos. Y esa sería la cuarta línea roja, la que justamente el Kremlin por eso interviene en suelo ucraniano, porque era inminente a partir de noviembre, justamente que se empata la finalización del Nord Stream 2, cuando Washington empieza a acelerar
la rusofobia en las redes, la retórica belicista en contra de Rusia, la demonización, bueno, toda esta estructura rusófoba que tiene 200 años de antigüedad. A partir de ese momento ya sabe Washington que es inminente que Moscú responda de la misma vía. ¿Por qué de la misma vía? ¿A qué me refiero? De la vía armada, porque por supuesto la intervención de la OTAN comienza en 2005, pero se empieza ya a estructurar a partir del golpe de Estado en Ucrania en 2014 en contra de Víktor Yanukovych, cuando ya de plano entran por completo las huestes tanto militares como también paramilitares. Y ahí está, que no, más que excusa, es real. Obviamente no es el patrocinio por parte de la OTAN y por parte del gobierno de Ucrania, de paramilitares, no es una razón, porque a fin de cuentas le hacen cosquillas a Rusia, pero por supuesto no a la población de Donetsk y Lugansk, que son regiones autónomas, incluso independientes, desde la óptica de estas naciones, como también desde la óptica de Moscú, a partir de hace una semana, y justamente es, uno, evitar la militarización inminente de las fronteras con Donetsk y Lugansk, y también con la Federación Rusa por parte de la OTAN, que incluso regresando al escenario de 1962, a la crisis de los misiles turcos, no cubanos, Moscú conocía el escenario perfectamente, Moscú soviético en ese entonces. O sea, a partir de ese momento tienen dos misiones concretas. Uno, evitar la otanización inmediata a las fronteras de la Federación Rusa, y la segunda, evitar que los paramilitares, que paramilitares es un decir también, porque prácticamente los batallones como el Azov han sido incorporados a toda la estructura militar, tanto de Ucrania como de la OTAN, evitar justamente que vayan en contra de la población de Donetsk, de Lugansk y de otras zonas rusas que generalmente no se mencionan en los medios, como Kharkov o como puede ser Odessa también. Entonces, esa fue la principal misión justamente de la intervención rusa en suelo ucraniano en la última semana. Nos acompaña Víctor Hugo Roa, apasionado de la psicología. Una pregunta que tengas, Víctor Hugo, a Christian Nader. Sí, Cristian. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, todos de alguna manera comprendemos esto que nos estás explicando, en qué posiciones quedaron Rusia, Europa, Estados Unidos. Todos sabemos que de alguna manera las grandes potencias están calculando los riesgos. ¿A qué están jugando? Si sabemos que por todos los pleitos entre países pueden comenzar con piedras, con resorteras, pero después de la Segunda Guerra Mundial sabemos que el arma más potente que tiene el ser humano es la bomba nuclear. Las potencias saben y conocen los riesgos de iniciar una guerra. Realmente, y sobre todo ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial que tienen los ejércitos de las grandes potencias, se intuye que una escalada de violencia terminaría en un escenario de confrontación global. Por lo que vemos, es poco probable que pase. Entonces, ¿a qué juegan? ¿Qué están ensayando las grandes potencias en este escenario entre Ucrania y Rusia? Concretamente, la OTAN lo que busca es prácticamente hacer un cerco a la Federación Rusa, que ya lo viene haciendo desde justamente el surgimiento de la Federación Rusa en 1991. Ha habido muchos procesos extremadamente violentos en contra de Rusia, por supuesto no nucleares, porque a fin de cuentas el mismo sistema mundo capitalista colapsaría con el uso de armas nucleares. No son tan tontos, a fin de cuentas son disuasorias. Se puede plantear un escenario, por ejemplo, de armas nucleares tácticas, que son mucho más pequeñas, son cabezas nucleares con una capacidad reducida, digamos, focalizada, ataques concretos, por ejemplo, a bases militares, pero ni siquiera lo han puesto sobre la mesa. Lo que intentan hacer es, por supuesto, hacer un cerco a Rusia y también a las otras superpotencias antagónicas a Estados Unidos, llámese la República Popular de China, la República Islámica de Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, con este cerco a Rusia, por ejemplo, que ya se está poniendo en práctica en estos momentos, acabar con la cercanía entre las élites, por ejemplo, en Europa Occidental, concretamente en Alemania, y el poderío ruso energético, que Rusia es uno de los países con mayores hidrocarburos del planeta, tanto de petróleo como de gas. Recordemos que todos los proyectos de gas que surgen a partir de 1991 van en dirección al oeste de Eurasia, concretamente Europa, y van a alimentar justamente a distintas naciones que no tienen estos recursos. Uno de estos, por supuesto, es un proyecto de Rosneft, conocido como el Nord Stream, que ya tiene dos ramales, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, y concretamente en noviembre del año pasado la estructura se acaba, o sea, digamos de infraestructura. Ahora solo faltaba comenzar a bombear el gas en dirección a Occidente, concretamente a Alemania, vía el Báltico, y a partir de ese momento justamente iban a seguir enriqueciendo los bolsillos de un sector muy acaudalado del suelo ruso, pero también un sector importante
en suelo alemán, porque incluso hay mucho capital invertido en este proyecto de 11,000 millones de dólares, y esto no lo soportaba Washington, ¿no? No soportaba que hubiera, en primer lugar, buenas relaciones, en las que incluso estaba metido el ex canciller Gerhard Schröder, era parte de la mesa directiva del proyecto Nord Stream 2, y eso pues, no soporta a Washington, ¿no? Que haya buenas relaciones, existan buenas relaciones, y al mismo tiempo también entender que esto que está ocurriendo, coyunturalmente hablando, decía la compañera María Cristina, que ya salió, que justamente esta Angela Merkel sale de escena hace unos días, hace unos meses prácticamente, curiosamente justamente cuando se termina el proyecto. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente lo que está ocurriendo. En suelo alemán también hay una lucha por seguir subordinados a la estructura de la OTAN, y esto ocurre desde 1949, de su fundación, que también era una propuesta de Estados Unidos para mantener a raya a Alemania, porque lo que no quería era una disidencia en las antiguas potencias ya totalmente decrépitas de Europa. Entonces justamente lo que hace Estados Unidos es también para ir en contra de los países socialistas, pero también es ir en contra de todos los nacionalismos que hay en suelo europeo, concretamente dos, las grandes potencias de la Europa continental, porque a fin de cuentas la anglósfera, por decirlo de alguna manera, está totalmente subordinada a Estados Unidos, pero no hacia Europa continental. De hecho, hay un sismo importante a finales de los 50s y 60s con Francia dentro de la OTAN, porque De Gaulle estaba harto de que Washington le impusiera sanciones, además de que el mismo Washington había planeado matar a De Gaulle en 3 ocasiones, 3 asesinatos fallidos y golpes de Estado también. Entonces, no, esta historia que se está viendo en este momento no es solamente una guerra en contra de la Federación Rusa, es una guerra en contra de los posibles sismas que podrían ocurrir justamente en suelo europeo y dentro de la estructura de la OTAN, incluso dentro de la estructura de la Unión Europea. De hecho, es muy curioso porque automáticamente cuando la Federación Rusa ataca suelo ucraniano, concretamente los puestos militares, automáticamente el gobierno de Berlín lanza un comunicado que va a empezar a mandar armamento justamente a Ucrania. ¿Vía cómo? No lo sabemos todavía, es el gran problema. Pero de un momento a otro, en menos de 3 meses, Alemania cambió por completo su cercanía con la Federación Rusa a estar nuevamente en una política armamentista que prácticamente desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque tanto Gran Bretaña como Washington querían mantener a raya Alemania, ¿no? Y es muy curioso cómo de pronto ocurre esto, ¿no? Por supuesto, lo repito, lo que se está viendo en este momento está totalmente, lo tienen estructurado desde hace meses, ¿no? Y es muy curioso cómo el escenario también geopolítico va a cambiar, pero concretamente a lo que me refiero no es como tal una guerra, es una guerra, por supuesto, en contra también del, como lo dijo Vladimir Putin en su discurso cuando aprueba el despliegue de tropas y la invasión de Ucrania. Concretamente es en contra de los neonazis, pero también es en contra de la militarización atlantista en suelo ucraniano y también en contra de la agresión que está sufriendo la Federación Rusa por parte de Washington desde hace más de 3 décadas. Es una invasión a un país soberano, en este caso Ucrania, por parte de Rusia. Ucrania pudo hacer algo o pudo hacer mucho para evitar ser invadido. Ucrania tenía todo, el gobierno de Kiev tenía todo en sus manos para evitar esto, pero hay que entender una cosa, tanto Moscú, a ver, quien querían que invadieran Ucrania, ni siquiera era Moscú, quien buscó todo esto fue justamente Washington. Washington planteó un entrampamiento de la Federación Rusa. Es el cuarto desde que existe la Federación Rusa como nación independiente postsoviética. Contemos, por ejemplo, bueno, el tercero, contemos, previo al colapso de la Unión Soviética, del golpe de Estado dentro de la URSS, tenemos el caso afgano. El caso afgano es de hecho bastante emblemático porque prácticamente lo que Washington ha planeado es un escenario similar en suelo ucraniano, que no nada más va a acarrear la demonización y la rusofobia de todo el planeta, sino también sanciones económicas, y lo que busca es enlodar a Moscú y que prácticamente quede empantanado en Ucrania. No va a ser así. ¿Por qué no va a ser así? Porque conocen perfectamente el gobierno ruso, la experiencia del gobierno soviético en la intervención de Afganistán en 1979. Porque de hecho, al igual que lo que ocurre en suelo ucraniano, Washington y la OTAN llegan antes a Afganistán en 1979. Por eso es la intervención soviética en Afganistán, que por cierto, en un país también fronterizo a sus fronteras en Centroasia, en Asia Central. Lo mismo ocurre con Ucrania. Estamos hablando que en 2014, cuando se orquesta el golpe de Estado en contra de Víctor Yanukovych, una persona que cada vez se acerca más a Moscú, que no quería integrarse al europeísmo ni tampoco a la OTAN, por eso orquestan un golpe de Estado, la embajada estadounidense en ese momento encabezada por Geoffrey Piat, si no me equivoco, y también por Victoria Nuland. Victoria Nuland era subsecretaria de Estado de la administración Obama para Eurasia. Ellos están orquestando el golpe en 2014 como a través de las facciones tradicionales, paramilitares, por supuesto asesores mercenarios extranjeros caucásicos, polacos, etcétera, ¿no? Entonces le dan el golpe
incluso con banderas falsas inmediatamente a Yanukovych. Yanukovych tiene que huir y en ese momento empiezan las masacres por parte de los paramilitares y están muy metidos dentro de la misma estructura de paramilitarización de la OTAN, que tenemos bastantes evidencias de cómo montaron algo parecido durante los momentos de la Guerra Fría en que patrocinaba a las milicias Stay Behind en toda Europa Occidental, en todos estos proyectos de Gladio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, los intentos, por ejemplo, para lograr las autonomías en Donetsk, en Lugansk, en Odessa, en Kharkov, en los barrios incluso de mayoría rusa en Kiev, se vienen abajo. ¿Por qué? Porque los paramilitares y la misma junta militar ucraniana, coordinada por la OTAN, va en contra de ellos. Entonces, a partir de 2014, cuando se da incluso la independencia de Crimea como Nueva Rusia y posteriormente la adhesión a la Federación Rusa, es justamente lo que se planteaba esto: balcanizar el territorio ucraniano, primero en Donetsk y Lugansk, que es prácticamente 85% de población rusa, y prácticamente crear un cerco en torno a ellos, ¿no? Y por eso menciono que la agresión en contra de Ucrania y en contra de Donetsk y Lugansk no comienza concretamente hoy, comienza hace 8 años a partir de las acciones de la OTAN de prácticamente reprimir una población que hasta el momento van entre 15,000 y 20,000 muertos, ¿no? En ese momento, lo que sabe Washington perfectamente, que va a llegar un punto, y más cuando se empieza a hablar en la retórica de incorporación de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, de que va a ser inminente, de que Moscú se preocupe porque van a poner armas nucleares en su frontera inmediata, y sumado a esto estamos hablando de que estos grupos paramilitares, ahora sí como tal, neonazis, están matando a población en Donetsk y Lugansk, ¿no? Por supuesto, desde la óptica de Moscú, naciones independientes, que se tarda, también hay que mencionarlo, 8 años la Federación Rusa en reconocerlos. ¿Por qué? Porque estuvo esperanzado, bastante ingenuo el gobierno moscovita, de que Washington iba a permitir la diplomacia, porque tuvieron 4 fracasos consecutivos en Ucrania, que prácticamente sus planes no fraguaban bien, ¿no? De hecho, prácticamente el anterior presidente, Petro Poroshenko, pues incluso sale del poder, por eso colocan a Zelensky, porque la presión popular, no nada más en suelo ucraniano, sino también en suelo europeo, cada vez es mayor. Porque están patrocinando a batallones abiertamente neonazis, porque prácticamente el escenario de pobreza en Ucrania va en aumento si somos cada vez más cercanos a Europa y a la OTAN, porque las condiciones de Ucrania eran terribles. Estamos hablando de una pobreza, una tasa de migración a otros países terrible, altísima. Entonces, lo que ocurre en este momento, lo repito, es consecuencia de un plan muy bien estructurado por parte de Washington y también de Londres y Bruselas en menor grado, para prácticamente entrampar a la Federación Rusa en este conflicto. Víctor Hugo. Sí, en estos escenarios donde, bueno, parece ser una guerra calculada, ¿cuál sería el pronóstico? Es decir, ¿qué gana Rusia con ese movimiento estratégico? ¿O realmente nada más es un ensayo y geopolíticamente todos quedan iguales? Me refiero a las potencias mundiales. ¿Gana algo Rusia realmente? Sí. Bueno, lo que gana es por lo menos seguridad inmediata, unos varios cientos de kilómetros en su frontera con Donetsk y Lugansk, prácticamente asegurar la supervivencia de la población de la cuenca del Donbass, de Donetsk y Lugansk, que recordemos, lo repito, estamos hablando de 85-90% de población que declaró su independencia en 2014. Eso es lo que gana, por lo menos, digamos, desmilitarizar a un gobierno que estaba armado, bueno, entre comillas, armado hasta los dientes por la OTAN, acabar con las huestes paramilitares en suelo ucraniano, pero por supuesto, ¿qué gana Washington también? Washington, en primer lugar, reactivó pues, prácticamente una nueva fase de rusofobia en los medios, en las redes sociales, que esto no se veía desde el escenario de la Guerra Fría. Yo no recuerdo en los últimos 20 años, 25 años, una faceta tan agresiva por parte de Washington en contra de Rusia. Porque no nada más estamos hablando de la guerra tradicional, ni siquiera de la guerra económica, sino también de la guerra cultural, muy acostumbrado a la Federación Rusa desde, bueno, incluso previamente que existiera Unión Soviética y en tiempos del Imperio zarista ruso, de la demonización de Rusia. Como lo decía la compañera hace ratito, María Cristina, Rusia está acostumbrada a un nivel de vida paupérrimo en ocasiones por las agresiones por parte de otros contextos. Recordemos, puedo mencionar 3 concretamente, ¿no? Uno, la guerra civil rusa, que incluso hay participación en invasión multinacional durante los años 20. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente mueren 27 millones de personas soviéticos, y por supuesto, posteriormente al golpe de Estado de la Unión Soviética, ya en el periodo, digamos, de la Federación Rusa,
cuando la gente prácticamente estaba muriendo de hambre en las calles, cuando los oligarcas se adueñan de todo, pues, todos los recursos de la federación, y donde hay un plan de demonización en contra del gobierno de Boris Yeltsin, que al mismo tiempo es títere de Washington, ¿no? Ahí vienen, de hecho, 4 escenarios también de balcanización muy similares a lo que ocurre en este momento en Ucrania, porque obviamente la amenaza era para Rusia, porque no se iban a quedar con Donetsk y Lugansk nada más. Por ejemplo, tenemos las 2 guerras de Chechenia, lo que ocurre en el Cáucaso, en Georgia, que es un escenario bastante, es prácticamente lo que ocurre en Ucrania, es una calca, solamente lo que ocurre en el contexto georgiano, en el Cáucaso en 2008, fue una guerra prácticamente relámpago de resistencia por parte del Kremlin. Entonces, yo creo que Rusia va a salir perdiendo, por supuesto. Ninguna nación es inmune a sanciones de todo un aparato de poder planetario a nivel financiero. Sin embargo, el Kremlin no hizo las acciones que está realizando desde hace 2 semanas sin haber tomado en cuenta y planificado todo esto durante 2008. Además de que estaban esperando la diplomacia, también hubo una planeación de lo que iba a ocurrir inmediatamente después si se tomaban medidas de la índole que tomó el Kremlin en contra de Ucrania. Por supuesto, sabemos, para Washington el principal triunfo es acabar con la dependencia de Europa del gas ruso, ¿no? Esto es importantísimo. Pero también Washington espera ya totalmente que la Federación Rusa quede bloqueada del sistema SWIFT, que es un sistema de pagos internacionales, es un sistema de mensajería de pagos digital prácticamente, ¿no? Ya bastante viejo, por cierto, bastante vetusto. Lo que Washington no toma en cuenta, porque obviamente aún está, no puedo decir en pañales, pero solamente hay un entramado nacional en este aparato obviamente de pagos, me refiero al CIPS. El CIPS es, digamos, un antagonista que está emergiendo en el contexto de la República Popular de China, que puede incorporar a otras naciones y realizar transacciones, no nada más con dólares, sino también con yuanes o con rublos, o dependiendo de la moneda nacional, rupias, por ejemplo, en el caso de la India, ¿no? Ahora, esto, lo repito, este escenario que estamos viviendo, Moscú nos hubiera aventado un paquete de estas dimensiones y hubiera planificado en todos los sectores. Tal vez el que prácticamente está derrotado Moscú es la guerra cultural. ¿Por qué? Por esta estructura de demonización que prácticamente es uno de los pilares de Occidente, la rusofobia. Conforme surge la idea del mismo Occidente de finales del siglo XVIII, surge la rusofobia, y lo podemos ver en la campaña napoleónica, en las 2 guerras de Crimea, en la guerra en contra de la Unión Soviética, en la Guerra Fría, y posteriormente ya como Rusia, Federación Rusa, ya fuera del socialismo, prosigue esto, ¿no? Y de hecho, acabo de leer la nota, por ejemplo, hay un conductor de orquesta muy famoso, probablemente el más célebre a nivel planetario, Valery Gergiev, que fue director del Conservatorio de San Petersburgo, ha dirigido las orquestas más famosas del mundo. Incluso cuando Rusia logra recuperar la zona de Palmira en el escenario sirio, Valery Gergiev hace un concierto en Palmira, que invitan a tanto a sirios como iraníes, como a rusos, y este hombre acaba de ser despedido por parte de la Scala de Milán, por la Filarmónica de Múnich, si no me equivoco, etcétera, etcétera, en contra de Gergiev. Gergiev, este personaje, pues, que es muy cercano a Putin, aunque prácticamente es una figura popular en suelo ruso y también en Europa y en todo el planeta, ¿no? Ahora, esto lo menciono porque si tomamos en cuenta un personaje similar, por ejemplo, hay un director de orquesta, que era Von Karajan. Von Karajan probablemente fue el conductor de orquesta más célebre del siglo XX. Von Karajan, cuando surge el Tercer Reich, él era austriaco de ascendencia griega, Karajanis. Cuando surge el Tercer Reich, él, antes incluso del Anschluss, de la invasión de Alemania a Austria, él decide meterse al partido nazi. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, prácticamente este hombre jamás fue castigado, era contratado incluso por orquestas del ente colonial israelí. Y ahora vemos cómo automáticamente Valery Gergiev es sancionado. Es lo que menciono, o sea, todo esto que estamos viendo, las consecuencias de la invasión rusa a suelo ucraniano ya estaban prácticamente predestinadas a ponerse en práctica. Sabía Washington que era inminente que esto ocurriera, y sabía, por supuesto, Moscú que también iba a ocurrir, pero tienen obviamente las medidas ya preparadas para solventar y tratar de paliar todo esto. Y también hay que entender que Moscú no está solo. Ha fraguado bastantes redes comerciales, económicas y de amistad incluso con otros países que también, por supuesto, son antagonistas de Washington. ¿Qué tanto ha crecido el nacionalismo en la propia Rusia, los grupos nazis en la propia Rusia? Bueno, en suelo federal, obviamente en la Unión Soviética esto no ocurría, no se atrevían a sacar una bandera paneslavista o incluso de cualquier facción ultranacionalista, ni siquiera nazi, porque obviamente acaba sensible inmediatamente. A partir de 1991
conforme entra el nuevo sistema económico y también un nuevo sistema social y de valores y también una desmemoria importante, en Rusia empiezan a surgir diversos grupos, al igual que al otro lado de la frontera, al igual que en Polonia, al igual que en Bielorrusia, bueno, prácticamente en toda Europa. Realmente, a ver, a partir de 1945, cuando van con las banderas de la victoria, concretamente los angloparlantes, que el nazismo fue derrotado entre comillas, porque a fin de cuentas comienza un éxodo por parte de criminales de guerra nazis, pero también colaboracionistas de otros países en dirección occidente, y prácticamente van a ser arropados por la estructura militar y paramilitar de la OTAN, los gobiernos nacionales, los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso soviético, y ya más bien de la Federación Federal Ruso, es distinto porque hay como 4 grupos concretamente. Realmente los neonazis en Rusia no son muy populares. Hay grupos, por ejemplo, paneslavistas, que lo que buscan es que se cree un estado, gigante, eslavo, coordinado obviamente por Moscú. Hay otros grupos, por ejemplo, que son promonárquicos restauracionistas, que buscan que la corona Romanov se restaure en suelo ruso y que el imperio zarista ruso renazca, ¿no? Hay otros que son, por ejemplo, la minoría, que son más cercanos al nacionalsocialismo, que de por sí es una contradicción ser eslavo y ondear una esvástica, porque a fin de cuentas los mismos nazis consideraban a los eslavos subhumanos desde su óptica, ¿no? Pero bueno, y hay otros grupos que son como supremacistas de derechas, muy cercanos a la Iglesia Ortodoxa Rusa, que después de 1991 la Iglesia Ortodoxa Rusa tiene un revival. Es impresionante, hay multitudes que se quieren bautizar, que empiezan a hablar públicamente en contra del legado socialista, etcétera, ¿no? Hay una estructura, y a fin de cuentas hay que mencionar, el gobierno ruso pues no es como tal de izquierdas, es centro y a veces tira demasiado a la derecha, ¿no? Pero a fin de cuentas esto ocurre al otro lado de la frontera también. De Ucrania pues prácticamente es, así, abiertamente una junta neonazi. Curiosamente, una junta neonazi que fue colocada en el poder a partir del golpe de Estado, porque por más de que gobierne Petro Poroshenko y luego Volodymyr Zelensky, ellos no gobiernan Ucrania. Quien gobierna Ucrania es un grupo de oligarcas, muchos de ellos de ascendencia judío-ucraniana. Y uno de los grupos más violentos de todos, que ya forma parte de la estructura militar oficial del ejército ucraniano, es el Batallón Azov. El Batallón Azov lo crean en 2014 con muchos pequeños grupos de porros paramilitares en suelo ucraniano. Y curiosamente, el dinero que empieza a fluir para el patrocinio proviene de las bolsas de un hombre que se llama Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky es uno de los hombres más ricos de Ucrania. Creo que está en la lista, está entre el 80 y el 90 de los hombres más ricos del planeta. Este hombre prácticamente da todos sus fondos y utiliza el batallón Azov también para controlar a toda la zona. Es curioso, porque a fin de cuentas es un judío ucraniano que está empantanando y manchando el legado de la población que fue exterminada durante los 40 en el Tercer Reich, ¿no? Entonces yo lo que veo, no nada más en suelo ruso, sino también en suelo polaco y hacia Occidente ocurre lo mismo, pues el ascenso del fascismo en toda Europa. Vean lo que ocurre, por ejemplo, con los Le Pen en suelo francés, o la Liga Norte en suelo italiano, o los holandeses con este Wilders, que es un demente, y así podemos hablar de múltiples casos. El batallón Azov no solamente estaba compuesto de ucranianos, sino de paramilitares supremacistas de toda Europa, canadienses incluso, australianos, estadounidenses. Entonces yo veo un escenario muy complicado, concretamente porque estamos hablando de una nueva era de extremos y a una OTAN ya totalmente desenfrenada. Creo que lo más emblemático es cómo justamente la OTAN ya es un tapete por completo. Europa de Estados Unidos, ya es incluso patético ver a Europa. Víctor Hugo. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente Rusia y Estados Unidos quedan como los países potencia. Ahora con el surgimiento de China como potencia económica, ¿qué tanto está ya cambiando las reglas del juego cuando hay un conflicto internacional como es una guerra como esta entre Ucrania y Rusia? Es una nueva variable. Sí. Lo que ocurre es que, por ejemplo, a partir de 1950, cuando ya prácticamente se da el triunfo de la República Popular de China, en ese momento en Washington hay pánico, porque obviamente no puedes enfrentarte a dos superpotencias socialistas de la envergadura primero de la Unión Soviética y también ahora la República Popular de China, que durante los últimos años del periodo stalinista y los primeros del maoísmo tienen muy buenas relaciones. Pero posteriormente, cuando llega al gobierno soviético Nikita Khrushchev, en ese momento comienzan a haber, digamos, enfrentamientos por parte de la cúpula de Pekín y por parte de la cúpula moscovita. Desde Pekín, el gobierno de Mao Zedong empieza a catalogar
a Nikita Khrushchev como una revista, y en cierta forma sí lo era. Entonces comienza algo que se le va a llamar el cisma sino-soviético, que ahí Washington le cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Pues porque obviamente no iba a poder enfrentar a estas dos superpotencias, nucleares las dos, por cierto, posteriormente. Y en ese momento lo que decide Washington es tratar de quebrar la relación entre Moscú y Pekín, y lo van a lograr. De hecho, ocurre primeramente concretamente ya con el gobierno de Nixon, ¿no? Los últimos años de vida de Mao Zedong y los primeros de Deng Xiaoping. En ese momento se le llama el cisma sino-soviético, rompe Moscú con Pekín, incluso hay enfrentamientos armados en las fronteras en Extremo Oriente, y en ese momento Washington prácticamente se asegura la supremacía, por lo menos en ciertos sectores, en ciertos terrenos, perdón, en contra de la Unión Soviética, ¿no? Llega a 1991, China todavía no es el gigante planetario económico que es en este momento, ¿no? A partir de ese punto, lo que ocurre es que comienza el periodo ya en este modelo mixto de la República Popular de China, de crecimiento prácticamente imparable, concretamente a partir de 1998, en los últimos años de Clinton, previo a la llegada de George Bush. Y entonces, llegado la década del 2000, pues prácticamente ya China se configura como una superpotencia en primer lugar económica, la tercera en ese momento después de Estados Unidos y Japón, y ya es inminente que se convierta en la potencia económica que es ahora a finales de la década del 2010, ¿no? En ese momento, para tratar de ir en contra de los postulados supremacistas excepcionalistas de Estados Unidos en este proyecto del nuevo siglo americano que vislumbraba todas estas cosas que igual ya conocen, ¿no? El supuesto fin de la historia, el triunfo estadounidense del capitalismo a nivel planetario, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento hay otros sectores que pues, prácticamente buscan un nuevo modelo de civilización. Algunos lo postulan dentro del capitalismo, otros ya desde otras posturas, pero se configura un mundo multipolar que puede ser resistencia concretamente al mundo europeo expandido a todo el planeta, ¿no? Concretamente gobernado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Y justamente, por ejemplo, se configuran proyectos como los BRICS, donde está India, China, Sudáfrica, otros países de menor grado como los centroasiáticos, etcétera, ¿no? En ese momento, Washington nota que no va a poder justamente enfrentar disidencias en todo el planeta. Entonces lo que intenta hacer es un escenario muy parecido, porque al mismo tiempo lo que está haciendo el gobierno de Pekín y el gobierno de Moscú es fraguando alianzas económicas, energéticas, incluso de cooperación militar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que intenta hacer la administración de Barack Hussein Obama en un primer momento es tratar de ganarse a China. No lo van a lograr. ¿Por qué? Pues porque obviamente conoce China el escenario y todas las experiencias que van realizando en las últimas décadas en contra de la República Popular. Y posteriormente, durante el periodo de Trump, de hecho tratan de que Trump se gane Moscú, o sea, van por el otro lado y tampoco lo van a lograr. Al mismo tiempo se inventan lo del Russiagate y todo este supuesto patrocinio que realmente no ocurrió. Y finalmente llegamos al periodo de Biden, donde deciden enfrentar justamente, primero obviamente a la Federación Rusa y atrás, por supuesto, viene China, que lo repito, China en este momento es la mayor superpotencia económica del orbe, el país más rico del planeta, pero un país que a diferencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos desde que surge como nación ha visto en el expansionismo militar su manera de crecer como una plutocracia, ¿no? A diferencia de China, que China, debido a la estructura tradicional de todas las dinastías, desde los Tang hasta los Song, etcétera, etcétera, ha visto que la mejor manera de crecer es en esta idea de yo gano, tú ganas, de cooperación mutua entre gobiernos que pueden ser incluso muy dispares ideológicamente, pero que prácticamente se proyecta un crecimiento para las dos naciones, ¿no? Y ese es el proyecto justamente de la nueva ruta de la seda y múltiples otros proyectos que justamente está fraguando China, y eso justamente es lo que Washington no tolera. Porque atrás de Moscú, y Washington lo sabe, pues obviamente Moscú tiene medidas para salvaguardar su integridad económica, y es justamente todos los préstamos, los acuerdos energéticos, etcétera, que ha firmado con la República Popular en la última década. Entonces, es el gran problema, que estamos hablando de dos visiones completamente distintas dentro del sistema mundo capitalista con respecto al progreso y al futuro del planeta. Pregunta Eduardo Hernández, ¿quién fue quien te recomendó? Al igual que recomendó a María Cristina Rosas, dice: hay una notable efervescencia de las derechas en varias regiones del mundo. ¿Qué perspectiva ves sobre la derecha ucraniana pro-nazi posterior al conflicto? Pregunta Eduardo. Bueno, los que no acaben muertos por la cacería que van a realizar los soldados de la Federación Rusa van a acabar en Europa. De hecho, hay un incidente que
que ocurre hasta 2018, 2019, no recuerdo. Ocurre en Pittsburgh, en Pensilvania. Hay una matanza en una sinagoga. Creo que mueren 14 o 15 personas. Y automáticamente cuando esto ocurre empiezan a culpar a islamistas estadounidenses, ¿no? Son los terroristas, es Al-Qaeda, bueno, esta tradicional retalía que constantemente menciona, pero resulta que no, que los culpables, esto fue un grupo supremacista blanco en Estados Unidos, que digamos es la forma elegante de decirles a neonazis, que habían sido entrenados por justamente miembros del batallón Azov que habían viajado en Estados Unidos en esos momentos durante la campaña de Trump. Por ejemplo, lo ocurrido, todos los múltiples conatos de bronca que hay en suelo estadounidense por luchas raciales, ¿no? Ese es el futuro, justamente creo yo, no nada más en suelo ucraniano, por lo menos en el oeste de Ucrania, sino también más bien en toda Europa occidental y en Estados Unidos. El surgimiento, bueno, el resurgimiento de las ultraderechas que nunca se han ido, prácticamente siempre han estado ahí, por todo el mundo, digamos, de eurodescendiente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso creo que lo que ocurre. No creo que en Ucrania tengan mucho futuro. La ultraderecha nacionalista nazi se empoderó con la llegada de Trump. Cuando estuvo Trump, se empoderó. En Estados Unidos. En Estados Unidos, en el caso concreto de Estados Unidos. Sí. Yo creo que con Trump, más que, bueno, por supuesto, sí, el gobierno estadounidense, la administración federal en esa época se hace de la vista gorda del surgimiento de grupos paramilitares, pero también hay otros grupos, por ejemplo, grupos de hecho que son totalmente antagónicos en ciertas cosas. Tenemos sectores evangélicos compuestos por afroestadounidenses que también se empoderan, muchos de ellos incluso muy cercanos al sionismo, etcétera. Creo que lo que concretamente hace Trump, y el triunfo de Trump es envalentonar a diversos grupos que eran marginados históricamente, obviamente porque son grupos, la mayoría de ellos totalmente repulsivos. Ya lo mencionaste, por incluso el Ku Klux Klan, que ha tenido un resurgimiento impresionante en suelo estadounidense, y no me refiero en los Apalaches o en las profundidades del sur estadounidense, sino todo en el contexto estadounidense, incluso en Canadá. Lo hemos visto en los últimos tiempos, en estas protestas que ha habido de los camioneros antivacunas. La mayoría de la gente es población muy desinformada, pero también hay grupos extremadamente metidos dentro del supremacismo blanco canadiense, que también es muy atroz, tanto del lado francés como del lado angloparlante, ¿no? Yo creo que se coloca a Trump precisamente por en contra concretamente ya en el escenario internacional. Trump es colocado por la plutocracia estadounidense y todo el complejo militar industrial por algo muy importante, porque este hombre prácticamente, que también es un fuereño, entre comillas, de la estructura política tradicional en Estados Unidos, lo colocan para romper acuerdos. Inmediatamente cuando Trump llega, a la par, paralelamente que se está difundiendo todo esto del Russiagate, Trump empieza a romper acuerdos misilísticos con la Federación Rusa, y también rompe muchísimos acuerdos, incluso con la República Popular de China, a la par de que decían que era un rusófilo, que es totalmente falso, ¿no? Entonces yo creo que Trump justamente lo que empieza a hacer es esta era de excesos nueva, resurgida, muy similar a lo que ocurre a comienzos del siglo XX en suelo europeo. Y finalmente creo que Biden tiene esta como postura, más que nada la administración Biden, porque a fin de cuentas Biden no es que tenga mucha retórica en cuanto a esto, que Biden ya no va a poder retroceder porque justamente Trump jodió todo, por decirlo de alguna manera. O sea, que ya no hay vuelta atrás precisamente, ¿no? Ese era el papel realmente de Trump. Y a fin de cuentas pasamos de un milagrero como Obama a otro milagrero como Trump, solamente que estos milagros que ellos auguraban era para dos grupos totalmente distintos. Pero concretamente cuando se trata del imperialismo estadounidense, pues todo tiene, las dos facciones se unen en unísono. Víctor Hugo. Sí. ¿Cuál consideras que es el resultado de la política exterior de México en este momento en el conflicto? Es decir, su neutralidad, ¿cómo ves que puede dejarlo parado frente a Washington? Yo creo que Washington no se sorprende con respecto a la actitud de México. Digo, tampoco esperaba justamente Washington que se pusiera en contra de Moscú tratara de incluso colocar a Rusia no como el agresor, pero sí hay un Estado que está prácticamente respondiendo un proceso previo. Creo que el gobierno mexicano tiene este papel tradicional, creo que no va a pasar a mayores. Creo que, de hecho, me sorprendió que, por ejemplo, López Obrador tomara con humor, creo que fue la conferencia de hoy en la mañana,
la respuesta que creo que fue la embajada de Ucrania en México, que le dio un personaje que en el momento que increpó un usuario de Twitter a la embajada de México en Ucrania, le empezaron a llamar agente ruso, etcétera, etcétera. Yo creo que incluso pudo haber condenado la actitud por parte del gobierno de Ucrania. Pero más allá de esto, yo veo a México en su papel tradicional que ha tenido desde los años 30 prácticamente, ¿no? México, por ejemplo, en ese momento, cuando surge la Unión Soviética, México reconoce la Unión Soviética. Un gobierno, algunos dirán contrarrevolucionario por revolucionario, pero reconoce otro gobierno surgido de una revolución armada como fue la Revolución del 17. Entonces, México siempre ha tenido relaciones tímidas con la Unión Soviética. En algunos periodos, por ejemplo, a finales de los 60 se empieza a tornar un poco una actitud bastante anticomunista, principalmente con Díaz Ordaz y posteriormente con Luis Echeverría, que Luis Echeverría le jugaba mucho también al conciliador, por ejemplo, con Cuba. Entonces, pero más allá de esto, México, yo veo el papel tradicional que siempre ha tenido, ¿no? Como llamar al diálogo, un papel de neutralidad, llamar a la reconciliación, a la neutralidad, y también respetar la soberanía de los otros pueblos. Pero es importante, hablando de la soberanía, porque siempre se menciona, ok, todos los pueblos son soberanos y no se debe de intervenir. Putin está interviniendo en el conflicto, pero el principio de soberanía continúa más allá de esto, porque obviamente tú puedes mantener relaciones, por ejemplo, con la OTAN si gustas, ¿no? El problema es que esto no afecta a tus vecinos, porque obviamente la presencia de la OTAN a las puertas de tu casa con posibles armas nucleares, pues por supuesto afecta a la Federación Rusa, ¿no? Creo que el gobierno del Kremlin en múltiples ocasiones mencionaba qué ocurriría si la Federación Rusa colocar armas nucleares inmediatamente con las fronteras de Estados Unidos en el suelo mexicano o en Canadá, en el Golfo de México, en el Pacífico mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente existiría una alarma en suelo estadounidense. De hecho, eso retornemos al escenario del 62 en la crisis de los misiles cubanos, entre comillas, porque todo comienza con la misma actitud de Washington. Washington pone misiles nucleares en Turquía y justamente la Unión Soviética responde poniendo misiles nucleares en La Habana, bueno, en suelo cubano. Pero obviamente todos recuerdan la crisis de los misiles cubanos, no la crisis de los misiles turcos, ¿no? Ahí fue una negociación de quitarlos en Turquía y quitarlos en Cuba. Sí. Ya para finalizar, muchas gracias, Cristian Nade, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo el ciudadano común de a pie puede informarse sobre lo que realmente está sucediendo en Ucrania con la invasión de Rusia? Hay una guerra convencional que estamos todos viendo, pero hay una guerra mediática, no tan solo de Occidente, sino también por parte de Rusia. A mí me ha sorprendido la televisión rusa, que no sé si coincidas, que básicamente se ha robado el libreto que utilizaron las cadenas norteamericanas en época de Irak, en época de Afganistán. Prácticamente decir, pues Rusia está salvando a Ucrania y se los está liberando, muy similar a lo que decía todas las cadenas. Hay que recordar que en el 2003 todas las cadenas, inclusive el New York Times, apoyaban la guerra y decían, en Afganistán pues es por Osama Bin Laden, y en Irak por las armas. Vamos a liberar a Irak del tirano Saddam Hussein. ¿Cómo el ciudadano de a pie puede informarse? Porque hay dos frentes, donde dos frentes son dos frentes de propaganda. Es muy problemático, y más en este momento cuando hay censura de ambos lados. De hecho, por ejemplo, prácticamente en el suelo europeo ya no se puede consultar las páginas de los grandes medios rusos oficiales como son Sputnik o RT. Incluso las señales de televisión han sido bloqueadas. Bueno, creo yo, pues apostando a la información independiente, creo que siempre va a haber por lo menos posturas, incluso desde por ejemplo, en el caso estadounidense, ¿no? Con respecto a las múltiples agresiones de Estados Unidos en contra no me refiero en contra de Rusia, sino en contra de múltiples naciones. Creo que hay bastantes buenas investigaciones, tanto en Estados Unidos como también en suelo latinoamericano, posturas que analizan el conflicto y que justamente no se basan en el presentismo que todos los, entre comillas, medios de información utilizan, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos días en contra
Por ejemplo, vaya, estamos a fin de cuentas, en las redes sociales son trinchera, la mayoría de ellas también de Washington. Y lo que hemos visto, por ejemplo, con respecto a la rusofobia es impresionante y también bastante ridículo, porque incluso son refritos, utilizando imágenes de otros conflictos, tomando imágenes ya ni siquiera de conflictos, de videojuegos. Es impresionante. Hay no me acuerdo, creo que era un medio alemán, no era la Deutsche Welle, no recuerdo, pero hay un video que se supone que hay un corresponsal de este medio en suelo de Ucrania, y de pronto en media transmisión, incluso trae una especie de una capucha porque al parecer está lloviendo, y en plena transmisión desaparece este hombre y se queda el fondo ucraniano en el fondo. O sea, estamos llegando a estos niveles incluso de engaños que son a todas luces fraguados también, pues con asistencia de los gobiernos, porque a fin de cuentas siempre reclaman mucho que RT y Sputnik son medios oficiales, pero también tenemos de entender el papel de la BBC, que fue creado por el Imperio Británico como un medio de propaganda, y ni se diga exactamente con el New York Times y el Washington Post, por de mencionar algunos, ¿no? También los diarios británicos. Yo creo que hay que apostar por los medios independientes, que también muchos de ellos son aplastados también de este lado de Occidente, ¿no? No me refiero nada más a los angloparlantes, sino también a los latinoamericanos. Creo que también incluso Contralínea ha seguido bastante, por mucho tiempo, investigando el asunto de Donetsk y Lugansk. Hay, por ejemplo, medios como Misión Verdad, que llevan un amplio historial desde que comenzaron las agresiones en contra de Donetsk y Lugansk, que prácticamente hace ver las atrocidades cometidas por el ejército ucraniano, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de esto, también apelaría por el sentido común, porque obviamente pues, la gente debe de prácticamente tratar de moverse en una línea donde el engaño y la manipulación mediática están a la orden del día, ¿no? Es muy problemático a veces, y más cuando estamos muy descontextualizados de lo que ocurre en esos contextos bastante lejanos y bastante exóticos. Víctor Hugo, ¿alguna pregunta final para Christian Nader? No, ninguna. Excelente. Si tienes unos segunditos, Christian, Sure. Pues preguntarte sobre Vladimir Putin. No sé si yo tenga la lectura incorrecta, pero en un libro de Noam Chomsky decía que Vladimir Putin había sido puesto, no directamente, pero tenía el beneplácito de los Estados Unidos. Sí, luego de Boris Yeltsin, Vladimir Putin, pues prácticamente era la continuidad de Boris Yeltsin. Uh-huh. ¿Qué pasó con Vladimir Putin, que de servir a los intereses o de haber sido puesto por intereses norteamericanos, cambió? ¿Cuál fue el cambio para él? ¿Dónde estuvo la ruptura? ¿Por qué se dio una ruptura con Washington? La historia de Putin es, no puedo decir extraña, pero, bueno, a ver, por ejemplo, Putin, para que no lo sepa, surge en el contexto de la KGB. Él fue agente de la KGB durante muchos años. Él sirvió concretamente en el este alemán. De hecho, bueno, por eso tenía una bastante buena relación con Angela Merkel, hablaba un perfecto alemán. Y ya con la caída de la Unión Soviética, él se convierte en parte de la estructura de la Federación Rusa, llega a gobernar San Petersburgo, que a diferencia de otros países, la Federación Rusa tiene varios, digamos, distritos federales. Está Moscú, pero también está San Petersburgo, y hay otras ciudades que tienen este estatus. Era un puesto muy importante dentro de la estructura federal rusa. Y cuando, a finales de la década del 2000, Boris Yeltsin prácticamente ya no puede gobernar, por dos motivos principalmente. Uno, su alcoholismo. Boris Yeltsin no podía ni siquiera ya mantenerse en pie. De hecho, si ustedes ven no me gusta meterme en estos asuntos de la vida privada, pero es inminente que lo mencione. Si ustedes ven el último video donde el gobierno de Yeltsin anuncia que va a renunciar, pues el hombre no se podía ni mantener en pie. Y eligen a Vladimir Putin, pero como un presidente, digamos, temporal. Pero se van a repetir las elecciones, de hecho, él va a participar y va a ganarlas. Y lo que ocurre es que cuando él gobierna en San Petersburgo, hay acercamiento entre Vladimir Putin y los oligarcas, que a fin de cuentas los oligarcas rusos se apoderan de todo, de la industria metalúrgica, de los minerales, de todos los sectores de la economía postsoviética se apoderan de ellos. O sea, por eso los 90 fueron tan nefastos, porque prácticamente es la introducción del capitalismo ya totalmente desgarrador en suelo ruso, y prácticamente Rusia se convirtió en un país industrializado, uno de los países más pobres del mundo. Pero más allá de esto, Putin empieza como a jugar a los oligarcas, pero él sabía muy bien su juego, porque atrás de Putin no fue elegido, no es que haya salido, yo quiero ser presidente. Atrás de Putin hay una estructura también de poder
tanto de los oligarcas, pero también de un sector militar muy importante. Entonces, conforme llegan la década del 2000, que justamente se empieza a aplicar a nivel planetario el nuevo siglo americano, de dominio geopolítico unipolar estadounidense, en ese momento Putin reacciona. Él nunca se incorporó, digamos, se vinculó por completo con Washington, como que mantenía una actitud bastante sombría, bastante ambivalente, y de pronto, a partir de lo que ocurre en 2001, se da cuenta Putin pues, de lo que está ocurriendo. Y también cuando llega al poder federal en Rusia, se pone a escarbar y se da cuenta que las guerras de Chechenia, ella lo sabía obviamente, ¿no? Pero ahí lo comprueba, pues, que son prácticamente patrocinadas por Washington para tratar de crear una balcanización en todo el Cáucaso, incluso más en territorio ruso, ¿no? En ese momento es cuando el gobierno de Vladimir Putin prácticamente reacciona y dice, me voy a desvincular, y al mismo tiempo, en primer lugar, tienes que poner a raya a los oligarcas, los pone a raya, los que no se quisieron, digamos, alinear con el Kremlin, salen corriendo de suelo ruso, comienza un periodo muy largo de reconstrucción de la industria nacional rusa, y llegamos a finales del 2010, donde prácticamente ya es una superpotencia industrial y agrícola, etcétera, etcétera, y por supuesto también armamentista, porque la tecnología hipersónica no la tenía la Unión Soviética, la desarrolla la Federación Rusa en los últimos 20 años, ¿no? Ya en el periodo de Putin. Entonces en ese momento es cuando se da el quiebre, porque pues pasamos de Boris Yeltsin, que prácticamente era un agente estadounidense que bailaba, sí, no miento, como un pollo en la Casa Blanca, a tener un gobierno que restauracionista de la estructura de la Federación Rusa como un estado, digamos, digno, porque lo que ocurrió después de los 90 fue terrible, ¿no? Y en ese momento es cuando comienzan, a fin de cuentas, los encontronazos con Occidente, porque se dan cuenta también en el Kremlin, al igual que ocurrió también en China, pues que esta invención de la guerra contra el terrorismo pues, prácticamente fue orquestado para ir en contra de las grandes superpotencias, que a fin de cuentas Al Qaeda o Daesh, otros proyectos, tenían la función de entrampar tanto la República Popular de China o la Federación Rusa o la República Islámica de Irán en conflictos de desgaste, lo que ocurrió en Afganistán en los 80s, después de la invasión soviética en suelo afgano, ¿no? Lo mismo que quieren aplicar a fin de cuentas en Ucrania. Entonces, ahí es cuando se da el quiebre, realmente el rompimiento, más o menos como en 2005, durante los últimos años de la administración Bush antes de que entre Obama, porque cuando entra Barack Hussein Obama, ella viene con toda la retórica totalmente rusófoba nuevamente reactivada. De hecho, el plan de Obama es ganarse a China para ir en contra de la República Popular, para ir en contra de la Federación Rusa y posteriormente con Trump, como ya lo mencioné, hacer lo contrario, ¿no? Y en este caso no lo lograron, por eso viene este nuevo plan de ir primero contra Rusia y tratar de mantener a China a raya por lo menos hasta que acaben con la Federación Rusa. Ideológicamente, decías que es de centro, que se tira hacia la derecha. Ideológicamente, ¿cómo entender a Vladimir Putin? Yo entendería a Putin como... Es que igual va a ser difícil entenderlo desde un contexto fuera ruso, pero en la línea tradicional de los gobernadores, de los gobiernos monolíticos, de los sucesivos estados rusos, de personajes más grandes que la vida, de acuerdo a su visión, que tenemos múltiples, ¿no? Pedro el Grande, Catalina la Grande, Joseph Stalin, que incluso ni siquiera era ruso, era georgiano, grandes figuras, o sea, como personajes que, en primer lugar, un patriota, así tal cual. O sea, Putin es nacionalista a más no poder. Entiende también, a diferencia de otros nacionalistas, que Rusia no debe de ser un estado única, que eso es la diferencia con otros, eso es muy importante mencionarlo, por ejemplo, al nacionalismo polaco, que es extremadamente racista y xenófobo. Putin se da cuenta que a fin de cuentas Rusia es una comunidad de múltiples naciones, donde no nada más existen eslavos, donde no nada más está el cristianismo ortodoxo, porque muchos de los cercanos a Vladimir Putin, por ejemplo, son judíos rusos, donde, por ejemplo, el lobby sionista en suelo ruso es muy poderoso, donde hay grandes intereses de sectores musulmanes, de los chechenos, que Putin logró poner a raya a Chechenia, por ejemplo, a finales de los 2000, después de una guerra brutal que duró más de 10 años. Lo que hace Putin es que se da cuenta que Rusia es un crisol, a fin de cuentas, ¿no? Que está compuesta por múltiples naciones, múltiples identidades, y tal cual esta idea es la idea de la madre Rusia, la madre patria, que a pesar de que la Unión Soviética iba en contra de los nacionalismos, esta idea de la madre patria nunca desapareció, porque a fin de cuentas era una de las consignas a partir del contraataque en contra del invasor nazi. Entonces yo creo que Putin en primer lugar es un patriota, también es un hombre que sabe perfectamente mover sus fichas,
está la idea de que nada se mueve en la Federación Rusa, incluso en el planeta, sin que Vladimir Putin lo sepa. Tienen los servicios de inteligencia, tanto en el interior como en el exterior, más desarrollados. Y obviamente por la cercanía que ha tenido con la Iglesia Ortodoxa rusa, que muchos creen que es tratar realmente una medida de popularidad, porque no es un cristiano convencido, muchos creen esto. Pues yo creo que es un hombre que conoce perfectamente su país, en primer lugar, ¿no? Y es un hombre también, lo repito, muy tirado a veces al centro, a veces a la derecha, y más, por ejemplo, con medidas que ha tomado no solamente Vladimir Putin, sino también la Duma, por ejemplo, en cuestiones de género, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de esto, creo que es un hombre que, a fin de cuentas, logró prácticamente reconstruir su país después de un periodo terrible, y es un hombre que, concretamente, Occidente no ha podido con él. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y también entender que lo que está ocurriendo en este momento, lo repito, en suelo ucraniano y en múltiples contextos donde Rusia tenga mucho que ver, todo esto ha sido planificado así. Y hay gente, y lo repito, la gente que crean que ya se ha entrampado a Rusia profundamente en el escenario ucraniano, creo que está equivocada. Creo que el Kremlin llega a este momento después de haber planificado todo a futuro, a larga duración, incluso me atrevería a mencionar. Un comentario que se me hace interesante, dice Sí. Trump también es nacionalista. Trump es es nacionalista como Putin. Trump es el Putin americano o viceversa. No, yo creo que mucha gente que se ha querido comparar. Yo creo que no tienen absolutamente nada que ver. Trump era prácticamente un neófito en cuanto al sistema político estadounidense, neófito entre comillas, porque también si procedes de la plutocracia inmobiliaria y casinera, pues prácticamente el juego de la politiquería estadounidense es muy similar a eso, ¿no? No, creo que son personajes muy distintos. Creo que Trump, obviamente todo lo que Trump podía hacer lo hacía a través de sus grandes capitales, a fin de cuentas por sus grandes negocios que tenía, a diferencia de Vladimir Putin. Creo que Vladimir Putin está metido dentro de la política y dentro de la intriga y conoce perfectamente todas las intrigas que hay en torno, no solamente en torno a su persona, sino también a lo macro a nivel internacional, porque lleva 50 años en el juego, desde la época soviética hasta el presente, ¿no? Creo que son personajes extremadamente muy dispares, que realmente, además también entender que cuando una cosa es nacionalismo, y otra cosa sería jingoísmo o incluso ultranacionalismo, ¿no? Creo que el nacionalismo estadounidense es muy distinto al nacionalismo incluso de México. Lo repito, cuando digo nacionalismo no me refiero a ultranacionalismo, incluso como puede ocurrir en el contexto europeo, al fascismo o a los fascismos, ¿no? Creo que son cosas distintas. No, yo creo que Trump realmente, a mí se me hace una persona, no se me hace un tonto, esta imagen que le han querido dar, pero tampoco se me hace un gran operador, se me hace un personaje bastante escueto, de hecho. Muchísimas gracias, Christian Nader. Ojalá y tengamos la oportunidad de platicar en alguna otra ocasión. Casi una hora de platicar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Víctor Hugo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que sintonizaron La Voz de Julio, La Voz Progresista en YouTube. Muchos mensajes, pero ya me quedan 5 minutitos. Ya no me va a dar tiempo de leer todos los comentarios. Recuerden que La Voz de Julio es martes y jueves a las 3 de la tarde. Y programa especial junto con Víctor Hugo los lunes, psicología y política los lunes a las 10 de la mañana, pero el programa tradicional, este que están viendo, es solamente martes y jueves a las 3 de la tarde, hoy con 2 invitados. Al inicio del programa estaba con nosotros Rosa María María Cristina Rosas, y hace unos minutos Christian Nader, hablando sobre el conflicto en Ucrania, Rusia y sus puntos de vista. Anuncio para el jueves, el programa que viene. Ya se los había mencionado, de hecho se los adelanté a los miembros de La Voz de Julio. Por eso es que siempre hago el comercial de que pues obtenga su membresía desde, si no me equivoco, desde el lunes o el domingo por la noche.
les di a conocer a los miembros de La Voz de Julio lo que tengo preparado para mañana, no, para el jueves. Es una información, una investigación, creo que es interesante, sobre Enrique Krause. Les comento brevemente para no dar toda la información. Enrique Krause, en la época de Trump, fue muy antitrumpista. Y no es la primera vez que yo digo que Enrique Krause es muy hipócrita, tiene doble moral. Ayer o antier lo decía con Víctor Hugo, y recordábamos cómo quería que México votara por el sí en la invasión a Irak. Y hoy día, pues totalmente diferente. Y lo importante de esa información, de cómo pues no intervenir era obsoleta, que había servido en su momento a México, pero que en ese entonces, en el 2003, pues ya no era necesario, sino que México tenía que ver por sus intereses y que se votara sí en el Consejo de Seguridad de la ONU a cambio de algunas negociaciones con Estados Unidos. Y les ponía el tweet de Enrique Krause hace unas semanas, donde decía, pues la doctrina, qué bueno que tenemos la doctrina de no intervenir, no sé exactamente qué palabras utilizó, pero básicamente se contradecía con el Enrique Krause de 2003. Y ya les he informado de los millones que recibió del gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto. Lo que quiero presentarles el jueves, es nuevamente la doble moral, pero aquí es mucho más grave. Es porque por mucho tiempo Krause antitrumpista, pero nos vamos a dar cuenta cómo es de inmoral, si se puede utilizar esa palabra, o de farsante, porque pues él, Enrique Krause, es dueño de un lujoso departamento en una torre Trump. Les voy a dar los detalles, el precio, el lugar, todo el próximo jueves a las 3 de la tarde. Así que anótenlo en su agenda. 3 de la tarde, La Voz de Julio, sobre Enrique Krause y su departamento en la Torre Trump y cómo lo pagó. Es importantísimo saber cómo lo pagó y cómo lo compró, a través de qué empresa lo compró. Pero eso será el próximo jueves. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves aquí en este canal, La Voz de Julio, la otra Voz de Julio, y Facebook, Twitch y Twitter. Cuídense mucho.